Llegó al Senado una nueva iniciativa de ley para sancionar los delitos cibernéticos. La propuesta busca dar de baja páginas web y perfiles de Internet cuando se considere que incurren en daño a la reputación, a la imagen pública o bien desinformen intencionalmente o inciten a la hostilidad, la discriminación y la violencia. Todo esto sin intervención de la autoridad judicial. Veamos en contexto. Morena busca que policías, la Guardia Nacional y el Ministerio Público puedan solicitar la neutralización de páginas electrónicas y perfiles en redes sociales. La iniciativa para expedir una nueva ley general de ciberseguridad, presentada por la senadora morenista Lucía Trasviña, plantea la suspensión de páginas y perfiles que dañen la imagen pública de una persona o institución, inciten el terrorismo, hagan apología del odio, inciten la discriminación, la hostilidad o la violencia o suplanten una identidad para fraude y robo de datos personales. La suspensión se podrá solicitar directamente a los proveedores de Internet sin necesidad de intervención de una autoridad judicial. Si los indicios están relacionados con datos personales, sí será necesario solicitar control judicial. Según la iniciativa, las acciones que de forma sistemática, automatizada e intencional desinformen a la población serán consideradas una forma de incitación o realización de violencia y serán sancionadas con prisión, salvo las que lleven a cabo personas físicas y morales por cualquier medio de comunicación. En México se han presentado varias iniciativas similares. En 2015 el PRI propuso la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos. En 2020 el PRD presentó la Ley General de Ciberseguridad y en 2019 la misma senadora Trasviña impulsó la Ley de Seguridad Informática. Recientemente la Cámara de Diputados aplazó el análisis de la iniciativa del morenista Javier Salinas para que los hackeos, las campañas de desinformación y las informaciones falsas fueran consideradas asunto de seguridad nacional. Organizaciones ciudadanas han señalado que estas propuestas representan una grave amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas usuarias de Internet en México. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Eder, tenías un comentario pendiente y preguntarte de una vez, ¿cómo ves esta iniciativa para neutralizar las páginas de Internet y regular su contenido? ¿Qué implicaciones tiene esto para la libertad de expresión? Sobre la iniciativa me parece que, bueno, primero es una iniciativa de una senadora, no es de Morena todavía. Me parece que no es adecuada, tendrían que discutirla con especialistas, porque sí hay un límite. Yo creo que aquí ya no hay una rayita entre respetar la libertad de expresión o no respetarla, se está violentando el derecho a la libertad de expresión. Sí hay temas que hay que revisar, como la creación de granjas de bots y todo, pero no creo que esta sea la forma de llegar al fondo de la contaminación que se da en las redes sociales. Y del comentario que te tenía, a ver, sí es lamentable y totalmente reprochable las declaraciones de Félix Salgado, donde amenaza al presidente, a Lorenzo Córdoba. Pero también era igual de lamentable que Carlos Loret de Mola hiciera pública la dirección de la casa de John Ackerman e Irma Sandoval y que hiciera un video de esa casa donde viven sus hijas adolescentes, y eso Alfredo lo celebró. Y por otro lado, a nosotros durante 2 años el Tribunal Electoral nos sancionó de manera que no podíamos avanzar en la reorganización del partido. Durante este último año ha habido una o dos decisiones que se han tomado que nos han favorecido, y ya por eso Alfredo dice que está cooptado el Tribunal Electoral. ¿Respetamos a las instituciones o no las Bien. respetamos? ¿Tiene pruebas para decir algo tan fuerte como eso? Porque Sí, ¿de qué se trata entonces? ¿A qué autoridades sí hay que cuidar? ¿A qué instituciones sí hay que cuidar y a cuáles no? Bien, Alfredo, por alusiones personales, y vamos a concentrarnos también en este último tema, ¿qué opinas sobre esta sí, iniciativa para regular el contenido de las páginas de Internet? porque de entrada, a ver, esto que se insiste a hacer semana tras semana, día tras día, mañanera tras mañanera, de poner en un plano de igualdad al presidente de la República, a los funcionarios, a las personas que están buscando ser representantes, con lo que pueda arrojar una investigación periodística, de entrada es un despropósito. Pero bueno, Publicar, y publicar y la pruebas casa de de una lo que familia no José es Luis una Vargas, investigación. ¿puedo terminar, Eder? Y publicar, perdón, y decir y afirmar que el magistrado José Luis Vargas está actuando de una forma totalmente conveniente a Palacio Nacional, con ridículos verdaderos que está haciendo, que ya tienen incluso la inconformidad de la mayoría del tribunal, y no nada más son dos resoluciones, son las resoluciones que hemos visto a lo largo de este sexenio, pero está bien, no es materia de este bloque. Me concentro ahora en lo de la iniciativa de Lucía Trasviña, porque yo quiero que se mantenga, o espero que se mantenga, como empezaba Eder su participación, que es la iniciativa de una sola persona. Una sola persona y una senadora que ha hecho declaraciones realmente lamentables de cantidad de temas de seguridad, ni más ni menos la reforma
que también deberíamos estar hablando de entregar nuestros datos biométricos a las telefónicas cuando adquirimos una tarjeta de telefonía, una tarjeta SIM. La propia Lucía Trasviña, la autora de esta iniciativa, dijo que con esta iniciativa se iba a poder hacer detectable y denunciar a esa oposición que difama y amenaza, ¿no? Otra vez, ese uso autoritario, ese uso electoral de la ciberseguridad en ese concepto que está tan mal construido, no solo en la iniciativa, sino en muy buena parte de la sociedad, tanto así que se confunde, como ahorita decía, las granjas de bots y la conversión, no son cosas que tengan que ver una con otra, y debemos de poner hoy, especialmente hoy, toda la atención en la investigación que acaban de publicar El País, el periódico El País, junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la R3D, que documenta que se está contratando desde la Fiscalía General de la República, de la cual hemos hablado tanto, y acorde justo a temas que tienen que ver con nuestra seguridad, con nuestro resguardo de datos personales, han contratado poderosísimos, y cuando digo poderosísimos es, si tenemos en mente el caso Pegasus, la forma en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a activistas, a periodistas y demás, estos Sí. dos programas maliciosos, estos malwares que contrató la Fiscalía General de la República desde 2019, la Fiscalía de Hertz Manero, a quien puso este gobierno, está haciendo uso de esos programas, los contrató para con capacidad o con capacidades tan tremendas, y quiero que eso quede bien claro, de poder espiar nuestra actividad en Internet. Cuando digo nuestra, me refiero a todas las personas, a todas las mexicanas y los mexicanos. Es un verdadero escándalo, y en medio de todo esto, pues este tipo de iniciativas y de cosas que se aprueban, como lo que ayer vimos con los datos biométricos para el registro de telefonía móvil. Frida, ¿compartes esta lectura? ¿También te preocupa esta iniciativa? Me preocupa, pero creo que en realidad el punto tiene que ver con generar sanciones graduales y proporcionales a los actos. Y antes que nada voy a hacer un muy breve comentario del tema anterior porque no deja de ser muy lamentable que justamente lo que comentaba Eder, los argumentos por los que Félix Salgado Macedonio no tendrá acceso a esta candidatura, pues es por un tema presupuestal y no porque haya violado, no porque tenga 6 acusaciones de violación de mujeres. Pero pasando ese tema, sí me parece muy importante destacar quién está proponiendo esta iniciativa. Quien propone la iniciativa es Malú Michel. ¿Quién es Malú Michel? Bueno, pues es una mujer que además de ser senadora ha acompañado iniciativas feministas y una de ellas es la iniciativa para combatir todo tipo de crímenes en contra de la sexualidad y de la intimidad de las mujeres en Internet, mejor conocida como la Ley Olimpia. Y eso lo comento porque no es lo mismo hablar de suplantación de identidad que hablar de páginas de Internet. No es lo mismo hablar de crímenes sexuales en contra de niñas y mujeres que hablar de personajes que podrían ser hostiles en redes sociales. Entonces, creo que en temas de ciberseguridad sí es fundamental una regulación que le abra la puerta a la justicia para las personas que hoy están siendo víctimas en la red, que no son únicamente periodistas. De hecho, las personas que sufren más ataques cibernéticos son activistas, periodistas, niñas y mujeres. Y en ese sentido creo que es importante, por supuesto, condenar todo tipo de ataque contra la libertad de expresión, que eso creo que tiene que ser cambiado en comisiones, tampoco por el simple... Por el simple conducto de nuestra constitucionalidad, tampoco tendría que ser permitido que una autoridad ejecutiva pueda simplemente bajar una cuenta porque le parezca hostil sin que antes pase ante los ojos de un juzgador. Sin embargo, me parece muy urgente que le pongamos atención a que lo virtual es real y que lo que sucede en redes sociales le genera daños profundos a las personas. Y por Bien. supuesto que ya para distinguir, y lo menciono para cerrar mi comentario, es muy importante entender que no es lo mismo una persona que una página o una persona ciudadana común y corriente que una persona activista, periodista o liderazgo de opinión. Primero, porque la persona periodista tiene una exposición que la coloca en mayor riesgo. También va a sufrir mayores persecuciones. Pero también porque está más propensa a sufrir ataques en contra de su libertad. Y solo para cerrar, sí me parece muy importante que los delitos en temas de ciberseguridad tengan como foco a la ciudadanía y no a los periodistas, no a los activistas y mucho menos a quienes se expresan o quienes nos expresamos libremente en redes sociales. Lisa, finalmente, ¿qué opinión te merece esta iniciativa? ¿Una ley general de ciberseguridad como la que plantea esta iniciativa es viable sin pasar por las autoridades judiciales? Pues mira, justo no, si no hay controles judiciales, hay violación de derechos como la privacidad, como la libertad de expresión.
Déjenme nada más puntualizar varias cosas. No es la primera vez que tenemos frente a un cuerpo legislativo iniciativas de este estilo. El año pasado hubo una de Miguel Ángel Mancera. En el 2019 la misma persona que está proponiendo esta iniciativa había propuesto otra en su momento para el análisis de las 3 leyes que se estaban discutiendo. En el mismo sentido se hizo una crítica básicamente que sistematizada tenía 3 puntos, ¿no? Uno, y como en todas las leyes, y lo hemos discutido aquí, la vaguedad de las definiciones, porque si bien es cierto que el delito informático o el delito cibernético existe y se tiene que atender, no basta atenderlo con la tipificación de más tipos penales vagos que digan todo aquel delito que se cometió con una herramienta informática o electrónica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso justo hace difícil no solo comprender cuáles son los límites de la autoridad en la intromisión de la vida de las personas y en consecuencia que está violando derechos, o que pueda utilizar esta ley para escudarse para la autoridad misma, cometer delitos de este tipo, como podría ser el espionaje, la geolocalización ilegal de personas por sospecha de actividades más bien políticas, ideológicas, sociales, que no tienen nada que ver con la comisión de un delito, pero también pues porque hace muy difícil que la propia autoridad la pueda instrumentar. ¿Qué sería ese delito? ¿Cómo se tendría que perseguir? ¿Con qué herramientas? Segundo, tener unas leyes que vayan orientadas al ciberespacio, pues no serviría de nada tampoco si lo que vemos es cuál es realmente la capacidad que tiene el Estado mexicano, sobre todo en la persecución o en las fiscalías locales, para tener capacidad para poder hacer ese monitoreo, para poder hacer esas investigaciones. Es de verdad de risa, yo que estoy en este mundo de la seguridad y nos toca, por ejemplo, las discusiones de Naciones Unidas sobre el tema en la Comisión de Justicia Penal de la Oficina contra las Drogas y el Delito, ver, por ejemplo, al Estado mexicano ir a decir que en realidad están haciendo investigaciones increíbles para prevenir la ciberdelincuencia en el sentido de la venta ilegal de drogas utilizando el dark web o las criptomonedas, cuando sus campañas son poner anuncios o contenidos pagados en Facebook para que la gente pueda de ahí, ¿no? O sea, de alguna manera como darles información sobre o infiltrar páginas de supuestos hackers o de supuesta venta, cuando en realidad pues el tema es evidente mucho más complejo y requiere muchísima más infraestructura de la que se está realmente, con la que se cuenta, ¿no? Pero y tercero, porque creo que este tipo de leyes nos tienen que preocupar a todos, ya al margen de sus afectaciones. Evidentemente ya lo dijeron tanto Frida como Eder y Alfredo, en el tema de la censura y la libertad de expresión, o el enfocar, digamos, como todos los esfuerzos en contra de ciertos enemigos públicos, sino también porque abre las puertas, de nuevo insisto, a la utilización por parte de la propia autoridad de este tipo de mecanismos para cometer arbitrariedades. Bien. El día de hoy sale justamente en un diario de circulación nacional, varios diarios de circulación nacional acá, la noticia de que efectivamente la Fiscalía General de la República de Gertz Manero ha estado contratando los servicios de empresas que pueden justamente hackear y geolocalizar personas de manera ilegal, que eran básicamente las mismas empresas que proveían de estos servicios de espionaje a la administración de Peña Nieto. Bien. Y que en este momento se argumenta que ni es ilegal y se está utilizando para la prevención del delito, sin que tengamos, por ejemplo, ningún tipo de información transparente sobre cuál fue la efectividad en los años anteriores de la utilización de esto en la reducción neta del delito, porque si nos vamos directamente a las cifras oficiales que existen sobre el delito en México, pues ellos pueden seguir invirtiendo toda la cantidad de dinero en esto, toda la cantidad de dinero en otras intervenciones fallidas, cuando en realidad el volumen neto de delitos, el volumen de actos victimizantes contra la sociedad y los niveles de impunidad en los que permanecen esos delitos queda intacto, que es algo, por ejemplo, que la red 3D dijo hoy también con respecto a lo que se aprobó ayer y mencionaba Alfredo, del tema de los biométricos. No hay evidencia que sustente que tener los datos biométricos de las personas asociadas a su registro de telefonía en realidad tiene algún efecto sobre la incidencia delictiva o la capacidad del Estado para sancionar delitos que se cometen a través de esas líneas telefónicas. Simple y sencillamente hay mayor riesgo para los ciudadanos de que sus datos terminen vendidos, como han terminado todos los demás padrones que han hecho los gobiernos en esta y otras administraciones, a manos de un crimen organizado, que eso sí tiene muchísima más infraestructura para poder utilizarlos. Perdón que me pase del tiempo, pero pues había que señalar. Bien. Pues sí, se terminó el tiempo. Si quieren podemos retomar el tema más adelante. Vamos a ver si esta iniciativa avanza. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos esta noche. No te vayas.